¿Está bien? Bien, jóvenes, entonces comencemos la clase, pues. Bien, de acuerdo al sílabo, en principio, ¿no? Hemos ya acordado que el trabajo se entrega de esta a la próxima semana. No, perdón. Sería el examen, la semana del examen parcial sería. Sí. Y más bien hay un control de lectura para este lunes. ¿No es cierto? Eso es. Y sobre la clase de recuperación está pendiente, la del lunes, lo conversamos al final de la clase. Ok, entonces voy a presentar. Voy a hacer la presentación para hacer la clase. Ok. Bien. En esta ocasión, jóvenes, en esta clase de hoy día vamos a desarrollar el tema de la teoría del gasto público, tal como estipula el sílabo, ¿no? Entonces, el sílabo estipula la teoría del gasto público. Por eso que vamos entonces a tocar ese tema, ¿no? Habida cuenta que en los temas relativos al presupuesto se aborda el tema del gasto público y lo vamos a abordar también después cuando abordemos el tema de la política tributaria, política fiscal. Entonces, pero previo a ello tiene que hacerse, por lo tanto, esta teoría que voy a mostrarles en este momento. Acá está. Teoría del gasto público, ¿no? Página 261. Para cuyo caso estoy utilizando el libro de Stiglitz, Joseph Stiglitz, 161 o 261. Aquí está. Teoría del gasto público, ¿no? Ustedes saben que las finanzas públicas se componen de ingresos públicos y gasto público, pero nos exigen, de acuerdo al sílabo, si ustedes se fijan, que abordemos el tema de la teoría del gasto público. Entonces veamos, jóvenes, acá está. Listo. Producción pública de bienes y servicios, dice. Bueno, plantea unas preguntas. Joseph Stiglitz, este libro voy a enviarles entonces mañana. ¿Qué dice? ¿Qué papel desempeña el Estado en la producción? ¿Cuál es la razón por la que el Estado produce bienes y servicios como electricidad y agua? ¿Por qué se denomina monopolio naturales y de qué otra forma pueden impedirse los abusos del poder del monopolio? ¿Cuáles son las causas de los fallos del mercado? Vamos a ver entonces. ¿Por qué debe de intervenir el Estado con el gasto público? Cada una introducción, lo dice él. Estos ejemplos tienen dos elementos comunes, es decir, de la intervención del Estado, ¿no? En primer lugar, en muchos de estos casos la competencia no es viable. Recuérdese que los mercados son eficientes cuando son competitivos. Una condición para el óptimum de Pareto es de que los mercados deben de ser competitivos para ser eficientes. Esa es la condición o es uno de los teoremas del óptimum de Pareto, ¿no? Entonces, ¿qué? Los mercados tienen que ser competitivos para ser eficientes.
Por nuestra parte diríamos también viceversa. Los mercados tienen que ser eficientes para ser competitivos, ¿no? Los mercados privados, nos referimos. Pero, sin embargo, como estamos nosotros en una economía de libre competencia imperfecta, el mercado presenta fallas, tiene fallas. Y el mercado tiene 7 fallas identificadas. ¿Ah? Más adelante los he anotado, pero podemos ir acá está, las 7 fallas del mercado. ¿Cuáles son esas 7 fallas del mercado? Voy a mencionarlas. La primera falla es los bienes públicos. Los bienes públicos. ¿Qué quiere decir los bienes públicos? De que el Estado es el único que puede brindar ciertos bienes que no los puede brindar el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado actúa en función de una utilidad, una utilidad marginal, una privada, ¿no es cierto? Una renta. En cambio, el Estado no actúa en función de una utilidad privada, sino una utilidad social. Desde ese punto de vista, los objetivos tanto de la empresa privada como la del Estado son diferentes, ¿no es cierto? Son completamente diferentes en sus objetivos y metas. Por eso mismo, entonces, como por ejemplo, ¿qué cosa no puede brindar gratis porque los bienes públicos son gratuitos? Son gratuitos. Claro, hay bienes públicos que tienen un costo marginal superior a 0, porque sobre este punto también vamos a distinguir 2 tipos de bienes públicos. Los bienes públicos puros y los bienes públicos impuros. ¿Cuáles son los bienes puros? Son aquellos bienes cuyo marginal es completamente 0. Y son muy pocos en la economía. El primero de ellos es la defensa nacional. ¿No? La defensa nacional. El segundo es los parques. El tercero son los faros, ¿no? ¿Por qué la defensa nacional? Porque además los bienes públicos tienen 2 características, jóvenes. La primera característica es de que son bienes no rivales. Y la segunda característica es que son bienes no excluyentes, a la diferencia de los bienes privados, que son completamente lo contrario, que los bienes privados son rivales y los bienes y a la vez son excluyentes. ¿Por qué son no rivales los bienes públicos? No rivales, porque son bienes que el consumo de un bien no reduce el consumo de ese mismo bien. Como por ejemplo el parque, ¿no? Usted va a un parque y puede ir otra persona. Pueden ir más personas y no van a reducir su visita al parque a usted, ¿no es cierto? Porque la visita al parque es completamente libre y gratuita, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué son excluyentes? Porque el consumo de un bien público no excluye a nadie tampoco. Tal es el caso de que el ejército, ¿no? La defensa nacional, si hay una guerra, es igual que el ejército defienda a 33 millones de peruanos que a un peruano. No puede excluir, tiene que defender a todos o a nadie. ¿Ah? A todos tiene que defender. Claro, y cuyo costo marginal es 0. ¿Por qué? Porque si tiene que defender a uno, le va a costar lo mismo que defender a 33 millones. O si tiene que defender a 33 millones y defender a 1,000 más o a 5,000 más, el costo marginal siempre va a ser 0. Entonces, esas son las características de los bienes públicos, diferentes a los bienes privados.
porque son rivales, porque un bien privado, por ejemplo, una Coca-Cola, la misma Coca-Cola no puede ser consumida por dos personas, ¿no es cierto? Porque si consume la misma Coca-Cola, un otro consumidor le reduce su capacidad de consumo al otro, al consumidor A, ¿no es cierto? El consumidor B. Y son excluyentes, porque si yo consumo mi Coca-Cola, el otro B, consumidor B, no tiene por qué consumir mi Coca-Cola, ¿no es cierto? Porque es mía. Automáticamente se excluye, porque además su costo marginal no es cero, sino es superior. Pero vale la pena comentar aquí que les había dicho que los bienes públicos se dividen en bienes públicos puros e impuros. Entonces convenimos de que los bienes puros, públicos puros, el costo marginal es cero, ¿no? Si uno consume un bien público. Ahora, hay bienes públicos impuros, que es la otra división de los bienes públicos. ¿Quiénes son los bienes, en qué consisten los bienes públicos impuros? Son aquellos cuyo costo marginal es más que cero. Es más que cero. No es cero, sino más que cero. Claro, tampoco el costo marginal es mucho como un bien privado, pero tiene un costo mínimo, pero no es cero. Ejemplos de bienes públicos impuros es la educación y la salud, porque la educación que ustedes reciben en la universidad, jóvenes, no es del todo gratuita, tiene un costo marginal mínimo por el hecho de que ustedes, me parece que pagan una matrícula inicial o por lo menos su examen de admisión, ¿no es cierto? Eso ya está comportando de que signifique de que su costo marginal ya no es cero, ¿no es cierto? Igual, cuando un paciente va a un hospital público, que es un bien público, sanidad, tiene que pagar un derecho mínimo, así sea gratuita en gran parte gratuita la atención, pero tiene que pagar un derecho mínimo, ¿no es cierto? Eso es jóvenes. ¿Perfecto? Entonces, esas son las características de los bienes públicos. Muy bien, sigamos. Entonces, estamos aquí. Entonces, recuerden que los mercados son eficientes cuando son competitivos. Entonces, claro, el objetivo de toda economía privada es ser eficiente, jóvenes. Es ser eficiente. Listo. Dice, ¿no? El Estado ha intervenido de dos formas. Antes, en la mayoría de los países, el Estado optaba por hacerse cargo del sector directamente suministrando servicios telefónicos o electricidad. Sin embargo, el Estado, en lugar de producir él mismo los bienes, puede regular las empresas privadas. Bueno, ¿qué significa esto, jóvenes? Significa de que en los países mismos avanzados, desarrollados, hasta los inicios de los años 80 concretamente, y después de los años, o a fines de los años 80 en nuestro caso, en los países en desarrollo, el Estado intervenía fuertemente en la economía, suministrando bienes y servicios. Concretamente, por ejemplo, no sé, espero que les comenté, de que el Estado había, con el general Velasco Alvarado,
a partir de 1968 había nacionalizado, había estatizado gran parte de las grandes empresas privadas en el país, del sector minero, del sector telecomunicaciones, del sector turístico, en fin, de todos los sectores, del sector pesquero, etc. ¿No? Había, por lo tanto, estatizado. Eso significaba que el Estado se había convertido en un Estado intervencionista, inversionista, y por lo tanto que generaba gasto público. Y en los países avanzados intervenía en los servicios telefónicos, en electricidad, en transporte urbano, en el transporte regional. Tal es el caso, por ejemplo, yo conozco muy de cerca el transporte, el caso francés lo conozco, ¿no? En Francia, hasta ahora mismo, jóvenes, la empresa de telefonía es del Estado y funciona bien esa empresa, es bastante eficiente, ¿no? Pero es la excepción porque justamente acá más adelante Stiglitz compara la performance, la eficiencia entre la gestión del Estado con la empresa privada, y obviamente la mayoría de economistas coinciden de que el sector privado gestiona mucho mejor las empresas que el sector público, ¿no? De ese punto de vista, si existen algunas empresas, por ejemplo en Francia, que funcionan bien, también en Francia el sistema de transporte, tanto urbano, el metro, como interregional e internacional mismo, se llama, por ejemplo, yo conozco, ¿no? Tantas veces que he viajado, interprovincial o interregional o dentro de la ciudad de París. El sistema interregional e internacional se llama el Sistema Nacional de Caminos de Francia, así se llama. Es un sistema muy bueno, es un sistema muy eficiente de transporte. Pero esa es la excepción. En el caso del Reino Unido, que lo visité yo el año 96, la ciudad de Londres, y pregunté justamente, ¿no?, sobre el servicio de los autobuses en Londres. Es típico el servicio de autobuses en Londres, de esos buses de 2 pisos rojos. Es uno de los emblemas del servicio de transporte urbano de Londres. Es servir el transporte público con esos buses de 2 pisos. Y me dijeron allí justamente de que hacía pocos años que había sido privatizado. ¿Por qué? Porque era del Estado antes y funcionaba mal el transporte público. Entonces ahora es un sistema privado y todo el sistema de transporte en el Reino Unido es privado, ¿no? Entonces, este es un debate, como ustedes saben, entre estatización y privatización, que obedece mucho a concepciones ideológicas, ¿no? Ustedes saben que los gobiernos de izquierda generalmente tienden a estatizar a las empresas, porque su concepción de la economía es de que el Estado sea intervencionista, fuertemente intervencionista, a la diferencia de la concepción de la economía clásica, neoclásica, cuya expresión es la derecha, ¿no es cierto?, en la que se sostiene que son aversos de las estatizaciones, por el contrario, son devotos, no sé si cabe el término, de la privatización. Y en este punto se llega a un punto central que creo que representa
la concepción keynesiana de la economía, ¿no? Ustedes saben que hay tres grandes corrientes en las ciencias económicas, jóvenes. La corriente clásica y neoclásica, que están en la misma línea. Y en eso creo que les hice leer mi artículo. No estoy muy seguro. He hecho leer el debate entre economía de Estado y economía de mercado. No sé, no estoy seguro si les he hecho llegar. Entonces, hay tres grandes corrientes dentro de las ciencias económicas, de pensamiento económico. La primera corriente o escuela es la clásica y la neoclásica, ¿no? Entonces, con todos los economistas modernos, está allí la escuela austriaca, están las escuelas norteamericanas, de diversos tipos, Sargent, Alfred Marshall, que es neoclásico, Leon Walras y todos ellos, ¿no? Y los economistas clásicos son los fundadores del pensamiento económico, como todos sabemos, que es Adam Smith, Ricardo, etc. Y los economistas fisiócratas también, ¿no es cierto? Puede considerarse como economistas, digamos, del pensamiento de derecha, ¿no es cierto? Que creen en el mercado, en el libre mercado. Entonces, es el pensamiento, es la primera corriente de pensamiento económico. La segunda gran corriente de pensamiento económico es la escuela marxista, que ha perdido vigencia, claro, pero todavía da sus coletazos, y sobre todo en nuestra región de América Latina. Todavía hay regiones, países que siguen ese tipo de concepción marxista de la economía, ¿no? En la cual son enemigos de la empresa privada y son devotos de la fuerte intervención del Estado, en el sentido de que su postulado es de anular la propiedad privada, ¿no? Anular la propiedad privada, porque su concepción es de anular la propiedad de los medios de producción. ¿Qué cosas son los medios de producción? Son las empresas. ¿Para qué? Según los economistas marxistas, para evitar la explotación del trabajador por parte del capitalista, ¿no? Esa es la concepción marxista de la economía, en esencia. Por lo tanto, no cree en la empresa privada, no cree en el mercado. Por eso mismo, ¿no? En la economía peruana y latinoamericana hay corrientes todavía de ese tipo que postulan y que creen que la solución de la economía va por ese lado, ¿no es cierto? Sabemos las experiencias ya en varios países y que no son para nada positivas, ¿no es cierto? La tercera gran corriente de pensamiento es el pensamiento keynesiano, que es un pensamiento que, diría yo, es un mix, ¿no? Es por eso que se llama la economía mixta, pues, ¿no? En el sentido de que combina elementos del mercado con algunos elementos marxistas, no en el sentido de expropiación, yo diría más bien que combina con elementos mercantilistas, ¿no? Elementos mercantilistas, puesto que el mercantilismo, ustedes saben, fue una corriente de pensamiento del siglo XVII, XVIII, en la cual preconizaba, sin necesidad de, claro, de atentar contra la propiedad privada, pero preconizaba una fuerte intervención del Estado en la economía, a través primero de la aplicación de aranceles para proteger el mercado interno. Es una economía proteccionista, ¿no es cierto? Y también, claro, interviniendo en la creación de empresas. Es el caso, yo conozco muy bien el caso francés, por supuesto. La industria de Gobelin se pronuncia,
que la primera industria textil francesa fue creada por el ministro de Hacienda del rey Luis XIV del siglo XVIII, Jean-Baptiste Colbert, un gran y célebre ministro de Economía de esa época, ¿no? que le considera uno de los padres del mercantilismo en la teoría económica, ¿no? Entonces lo que hace Keynes dice textualmente Keynes, respetar el funcionamiento de la economía de mercado y solamente interviene el Estado cuando sea necesario, cuando esté en periodo de crisis. Por eso que existe la teoría cíclica, procíclica, la teoría de los ciclos económicos, en lo cual es cuando el ciclo es contractivo, de crisis, el Estado debe de gastar más, ¿no es cierto? Debe de gastar más en inversión pública para generar el famoso efecto multiplicador del gasto público y por eso mismo hacer crecer el PBI y por eso mismo generar empleo y generar también tributos, ¿no? Por esa razón, jóvenes, por esa razón. Entonces, en síntesis, por mi parte yo diría más que Keynes recoge más elementos mercantilistas que propiamente marxistas, porque la concepción marxista es directamente anular propiedad privada. Eso es. Y Keynes está muy lejos de eso. Keynes respeta completamente el mercado, sino que establece la necesidad de intervención del Estado cuando sea necesario. Por eso que no sé si yo les he mencionado la frase, ¿no? La frase que dice, la voy a escribir porque es importante que ustedes recuerden esta frase que yo les pueda, disculpen, les pueda mostrar. Voy a mostrarles esta frase, ¿ya? Ahí está, escríbanlo bien, jóvenes. No se olviden de esto, jóvenes. A ver.
Voy a ponerlo más grande para que lo vean jóvenes. Ahí está. En negrita inclusive, miren. El principio que rige la economía keynesiana, y es en realidad la que rige nuestra economía. Por eso que en la Constitución está consagrada la economía social de mercado. Estos dos principios que les estoy hablando representan muy bien ese capítulo que está consagrado en la Constitución del Estado peruano de 1993, ¿no? De la economía social de mercado. Social de mercado. Entonces dice, ¿no? Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Mejor dicho, cuanto más mercado haya, es mucho mejor. ¿Y por qué, jóvenes? Porque según Adam Smith, la base de la riqueza, la razón de la riqueza de las naciones está en el comercio, jóvenes. Por eso mismo, ¿no? Cuanto más comercio haya en un país, en una ciudad, esa nación va a ser más rica. Business, business, jóvenes. ¿No? Esta frase la pronunció el canciller Willy Brandt, canciller alemán, en 1975. Después la otra frase, a más mercado, más Estado. Fíjese, también representa el tipo de economía de social de mercado, consagrada en la Constitución del Perú, ¿no? Que representa también ese tipo de economía mixta, ¿no? Economía de mercado, claro, pero con presencia del Estado. Pero antes de esto, ¿no? Dice, claro, principio, este es un principio de las políticas de segunda generación, las políticas económicas es acá. Las políticas económicas de segunda, a ver, política de, acá es. Un poco mal acá. Principio de las políticas de... No está mal escrito. Ya. Ya está, eso es. Principio de las políticas económicas. Principio de las políticas económicas o política de estabilización, que es lo mismo. Vamos a suprimir la estabilización. Ya. Principio de las políticas económicas y ajuste estructural de segunda generación del Washington Consensus, del Consenso de Washington II. Esto a partir de 1994. Es en ese periodo que se da esas políticas. ¿Ya, jóvenes? Entonces, esas son las políticas que rigen el funcionamiento de las economías modernas. En general, todas las economías del mundo que tienen economía de mercado funcionan bajo esos dos principios y otros más, por supuesto, ¿no? De libre mercado, ¿no es cierto? Eso es, jóvenes. Pero claro, le decía de que el Estado peruano, y como buena parte también de países en el mundo, los países desarrollados hasta inicio de los años 80 eran intervencionistas, inversionistas, mejor dicho, el Estado intervenía para hacer empresa, ¿no? Pero eso en los países desarrollados hasta inicio de los años 80. Pero eso va a cambiar con la llegada al gobierno
primero de Inglaterra, de la señora Thatcher, y luego en 1979. Y en 1981 llega al gobierno en Estados Unidos el presidente Reagan, en 1981. Y ellos van a hacer la revolución liberal en el mundo. Ellos van a recomenzar la revolución liberal de la economía liberal en el mundo. ¿Por qué razón, jóvenes? Porque desde 1975 hasta ese periodo, tal como sostiene el economista, sostuvo, porque es un economista francés que acaba de fallecer hace poco, el año pasado, mi amigo, mi profesor, Pierre Salama, decía de que después de la Segunda Guerra Mundial hasta fines de los años 80, en el mundo lo que se había desarrollado era una economía típicamente keynesiana, de fuerte intervención hacienda empresa por parte del Estado. Aunque sin embargo vale la pena, estamos reflexionando, estamos teorizando, ¿no? Se trata de justamente de reflexionar sobre estas ideas, ¿no? Que son en realidad parte de nuestra ciencia económica y que es siempre bueno reflexionar, ¿no? Porque tiene que ver con la teoría económica y también con la ideología política, jóvenes. Claro, como le decía yo, Keynes propiamente no decía de que intervenga el Estado para hacer empresa, ¿no es cierto? Para estatizar. Pero sin embargo, los gobiernos, después de la Segunda Guerra Mundial, aprovechando este principio, interpretando a su manera este principio, indujeron a las economías a que el Estado participe más, no solamente como ente regulador, sino como ente intervencionista en la actividad de la producción. Eso es, ¿no? Claro, entonces sigamos con quiero yo ordenarme, con el raciocinio, ¿no? Entonces, entra la Thatcher con Reagan y va hasta acá nomás la economía keynesiana, mucha empresa por parte del Estado y mucha regulación. Por lo tanto, vamos a desregular la economía mundial. Claro, sus economías, siendo las economías más poderosas del mundo, afectaban al mundo entero y además eran el ejemplo, bueno, de las economías más avanzadas del mundo. Y a partir de allí, todas las economías desarrolladas van a comenzar a desregularse. Y eso va a afectar a nosotros también. Por eso que hasta fines de los años 80 va a comenzarse a aplicar políticas de liberalización económica, porque nosotros también teníamos una fuerte política keynesiana y casi marxista, socialista, porque el señor general Velasco Alvarado se había apropiado de grandes empresas, sobre todo extranjeras, corporaciones internacionales, y las había estatizado. Y por lo tanto, a partir de la llegada del señor Fujimori, ustedes saben, concretamente en el Perú, en 1990, va a comenzarse una política de privatización completa. Tanto así de que quedan muy pocas empresas en el Perú que son del Estado, y la más simbólica y representativa empresa del Estado es Petroperú, y que sigue dándonos dolor de cabeza esa empresa. ¿Por qué? Porque sigue trabajando a pérdida desde hace algunos años, ¿no? Entonces, allí otra vez viene a tallar de eficiencia del sector público y eficiencia del sector privado, ¿no es cierto? Entonces, lo cierto es de que entonces
toda la economía mundial, primero los países desarrollados y después nosotros, porque ese fenómeno de privatización se va a dar también en todos los países de América Latina, ¿no? Va a hacer de que entonces se privatice, de que el Estado se retire de la actividad económica y se limite solamente a actividades de regulación de la economía, dirección de la economía, que es lo que en buena parte hace ahora nuestro Estado, jóvenes. A través del MEF, a través del Banco Central, lo que hace, y claro, los otros ministerios lo que hacen es normar, regular, supervisar, pero no intervienen para interferir en el funcionamiento del mercado. Por eso que ustedes saben que es sagrado ahora que el Banco Central puede intervenir en términos de determinación del dólar, cosa que antes hacía hasta Alan García, el Estado mismo fijaba el precio del dólar, pero ahora no. Si interviene el Banco Central es solamente como un estabilizador, ¿no? A través de su juego de la flotación sucia, pero de ninguna manera interfiere directamente en el funcionamiento del mercado. Lo que hace el Banco Central es estabilizar el tipo de cambio, pero no intervenir para fijar precios, porque eso es competencia exclusiva del mercado. Y precisamente se dice de que la buena salud de la política monetaria en el Perú obedece a esa independencia completa que tiene el Banco Central frente al gobierno central, ¿no? De allí los éxitos y honores para el señor Julio Velarde. ¿No es cierto, jóvenes? Entonces, si bien en una primera parte el Estado intervenía a través de empresas públicas, en los últimos decenios está interviniendo solamente como regulador. Y ese debe de ser el rol del Estado: regulador, promotor, director de la economía, pero de ninguna manera interventor. Precisamente en el periodo que intervino concretamente, yo voy a mostrarles más adelante mi tesis de maestría, porque versa sobre el gasto público, ¿no? La deuda externa y todo eso. Y yo analizo allí el periodo de gobierno del señor Belaúnde y el señor Alan García, en la cual yo muestro con estadísticas cómo justamente el Estado, por su excesiva intervencionismo en la propiedad de las empresas, había generado un fuerte déficit público. Y si nosotros analizamos precisamente los déficits públicos de esos años 80, la razón fundamental de esos déficits eran las pérdidas que originaban las empresas públicas, que todas trabajaban a pérdida. Y como trabajaban a pérdida, jóvenes, para seguir manteniendo a flote a esas empresas públicas, lo que el Estado era inyectar recursos públicos de los contribuyentes. Y cuando no tenía suficientes impuestos, por lo tanto, el Estado emitía masa monetaria inorgánica. Y con ello, como sabemos, retroalimentaba fuertemente la inflación hasta convertirse en una hiperinflación en 1990. Tuvo que intervenir entonces el señor Fujimori a través de su política de llamadas Fujishock para poder controlar la inflación, ¿no? Que duró todavía algunos años. La inflación no fue controlada rápidamente.
La inflación recién comenzó a bajar sustantivamente después de 1995. Y claro, ahora ese caballo chúcaro de la inflación, porque era un caballo muy chúcaro en el Perú y en América Latina en general, ahora en particular en el Perú, ese caballo chúcaro es más manso que cualquier caballo manso. ¿Ah? Porque la inflación peruana es una de las tasas de inflación más bajas del mundo, ni siquiera de América Latina, del mundo, jóvenes. ¿Ah? Eso es, jóvenes, entonces un poco de teoría ahí, ¿no? Un poco de teoría ahí. Listo, claro, teoría siempre con el gasto público, con el Estado, ¿no es cierto? Listo, jóvenes, sigamos entonces con nuestras disquisiciones. ¿Qué dice acá? Bueno, por eso que habla acá sobre la privatización, ¿no? Entonces ya no voy a seguir abundando sobre ese tema. Dice, esa es la razón por la que no contrata empresas privadas para que gestionen el sistema de defensa nacional. Bueno, claro, le decía que la defensa nacional es un campo exclusivo del Estado, ¿no es cierto? Ahí donde hace gasto el Estado, ¿no? El Estado gasta allí para defendernos a todos. Dice, asimismo, algunos creen que las escuelas desempeñan diversas funciones sociales que van más allá de la transmisión del saber. Transmiten valores sociales y ayudan a crear un sentido de nación. Bueno, acá lo que nos dice Stiglitz, el autor de este texto, es premio Nobel de Economía, de otra parte, Stiglitz, nos dice de que el Estado debe de gastar en educación. ¿Por qué razón? Porque las escuelas públicas, dice, imparten mucho más valores cívicos y sociales al estudiantado que las escuelas privadas que buscan el lucro, ¿no es cierto? Mejor dicho, las escuelas públicas, al Estado gastar en estas, también justifica el gasto porque están contribuyendo a generar mucho más sentido de patria, ¿no es cierto? Mucho más valores cívicos, ciudadanos, ¿no? Es por esa razón, dice, que el Estado debe de intervenir, ¿no es cierto? Eso es. Dice, también han resurgido líderes, especialmente en Latinoamérica, que creen que el Estado puede lograr mejor sus objetivos sociales controlando indirectamente económicos clave. Eso ha dado como resultado la nacionalización de un gran número de empresas y en algunos casos de sectores enteros, muchos de los cuales habían sido privatizados anteriormente. Por ejemplo, en el 2006, el presidente de Bolivia, Evo Morales, nacionalizó las empresas del petróleo y del gas, las comunicaciones y la electricidad. Y el año 2007, en Venezuela, Hugo Chávez nacionalizó las empresas del petróleo, el cemento, el acero, la transformación y el envasado de arroz y los supermercados. Muy bien, aquí vale la pena hacer una disquisición también. Yo les dije que en el mundo entero, primero, después de los inicios de los años 80, y en nuestros países de América Latina, fines de los años 80 y comienzo de los años 90, se había reintroducido nuevamente el concepto de libre mercado y acompañado de privatizaciones de empresas estatizadas en décadas pasadas, pero que sin embargo han habido excepciones a la regla de privatizaciones en estos dos países que nos muestra Stiglitz.
El año 2006, Evo Morales efectivamente va a nacionalizar todas estas empresas que dice, generando un gasto público enorme para su país, con las consecuencias que todos conocemos. Ustedes saben que hace poco nomás han habido elecciones en Bolivia y el señor Evo Morales ha sido derrotado completamente porque justamente ha habido una completa mala gestión de la economía debido a este tipo de medidas atentatorias contra la propiedad privada y contra el funcionamiento de una economía de mercado, de libre competencia, así sea imperfecta, ¿no es cierto? ¿No? Finalmente, después de 20 años, le ha pasado la factura, le ha pasado la factura, ¿no es cierto? Peor aún diríamos del señor Chávez, de la Venezuela del señor Chávez, en la que es un país que se debate en la miseria, ni a caso, ¿no? Y el señor Hugo Chávez fue un gran estatizador, un gran estatizador. Yo tengo un video que quise mostrarles ahora, pero no lo haré, sobre cómo es que el señor Chávez pasaba por una calle y miraba a un negocio mediano, pequeño, y decía, estatícese en el acto, jóvenes, en la aberración económico responsable, ¿no? Fíjense, jóvenes. Muy bien. Bueno, acá nos habla de dos tipos de nacionalizaciones. Vamos a ver en qué consiste, ¿ya? Dice. En cambio, en otros muchos países, entre los que se encuentra el Reino Unido, el Estado intervino los grandes bancos. Existe una importante distinción entre estas nacionalizaciones y las anteriores. En la mayoría de los casos, estas medidas se concibieron explícitamente como medidas temporales que había que tomar en una situación hasta que la economía privada se recuperara. Sin embargo, cuando se tomaron estas medidas, quedó claro lo dependiente que era el sector privado del sector público. Me explico entonces, jóvenes. ¿Por qué existen dos tipos de nacionalizaciones? Hemos visto que ex antes de 1979 y 1901, en Europa sobre todo, y en parte en Japón, los estados habían estatizado muchas empresas. Pero no tanto así Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha tenido la característica central de que su economía ha sido eminentemente de carácter privado, jóvenes. Salvo algunas empresas, ¿no? Como lo vamos a ver, como la empresa de correos, de distribución de correos, la que maneja la energía nuclear, inclusive creo que ya estaba privatizada, ¿no? Pero la característica principal de Estados Unidos es que es una economía eminentemente privada, jóvenes. Nunca el Estado ha intervenido así de manera directa, no ha estatizado, menos. En cambio, por ejemplo, en Francia, en 1985, yo recuerdo perfectamente que el presidente Mitterrand nacionalizó todos los bancos de Francia, todos los bancos, así como quiso nacionalizar nuestro recordado Alan, los bancos también en el Perú en 1987, siguiéndole los pasos seguramente a François Mitterrand, ¿no? Entonces, con las consecuencias negativas que siempre tiene ese tipo de políticas de cuando el Estado se convierte en empresario, termina mal. ¿Por qué? Porque termina asumiendo los pasivos, los déficits públicos, por lo tanto eso no es bueno. Sin embargo, escuchen, jóvenes,
Después de la crisis mundial del año 2008, conocida también como la crisis del subprime, la economía norteamericana quedó fuertemente golpeada y la economía mundial por extensión. Fue la segunda gran crisis después del crash de 1929, en la que se generó una grave recesión e inflación también. Y generó, sobre todo también jóvenes, la quiebra del principal banco de inversión de Estados Unidos, Lehman Brothers, muy conocido en esa época, el principal banco de inversión. Mejor dicho, el banco más grande del mundo, jóvenes. Quebró. Pero también quebraron, acá lo dice, miren, acá quebraron, miren, lo voy a leer. En Estados Unidos, el Estado intervino en las grandes sociedades hipotecarias. Quebraron las sociedades hipotecarias privadas que habían prestado más de lo necesario. Por eso que se produjo la quiebra de la bolsa del 2008. La mayor compañía de seguros también quebró. Las mayores sociedades financieras de vehículos y dos de las tres grandes compañías automovilísticas. Quebró la General Motors y la otra empresa no me acuerdo. Y dice, además inyectó una enorme cantidad de fondos a los bancos, aunque no los intervino. Entonces, ¿a qué voy, jóvenes? Voy a lo siguiente. De que después de la crisis de subprime, se produjo esta quiebra de las empresas que estamos viendo. Entonces, ¿qué hizo el Estado norteamericano para evitar de que quebraran estas empresas, salvo el banco de inversión Lehman Brothers, que quebró definitivamente? Lo que el Estado hizo es inyectar capitales del Estado, de los contribuyentes, para salvar de la quiebra a estas empresas. Entonces, por eso que aquí se dice hay dos tipos de nacionalizaciones, intervenciones, ¿no? La primera para apropiarse de las empresas, como fue ex antes, pero en este caso el Estado gastó no para apropiarse, sino para salvar a las empresas, porque si el Estado dejaba que las empresas quebraran, obviamente iba a tener un efecto dominó en todo el sistema económico norteamericano y arrastraba una gran crisis a los Estados Unidos. Entonces, en este periodo, Estados Unidos no nacionalizó propiamente, lo que hizo para salvar a estas empresas y a los bancos. ¿No? Voy a corregir acá, no son dos tipos de nacionalizaciones. La primera fueron nacionalizaciones, eso sí, ex antes de los inicio de los años 80, pero estas fueron intervenciones puntuales para salvar a las empresas, sin necesidad de que el Estado se apropiase de esas empresas, porque ahora ya esas empresas se han reflotado y han devuelto esa plata que introdujo el Estado, han devuelto la plata al Estado y ya estas empresas están funcionando normalmente, ¿no? Por eso que dice aquí, en cambio, en otros muchos países, entre los que se encuentra el Reino Unido, el Estado intervino en los grandes bancos. Existe una importante distinción entre estas nacionalizaciones y las anteriores. En la mayoría de los casos, estas medidas se concibieron explícitamente como medidas temporales, ¿no? Mejor dicho, estas últimas medidas del año 2008 en adelante, en Estados Unidos y en el Reino Unido, fueron medidas temporales para de salvataje, pero no estatizaciones o apropiación de las empresas, como que sí fue el caso hasta antes de inicio de los años 80. Quería hacer yo ese esclarecimiento, jóvenes, para que quede bien claro. ¿Perfecto?
Pero todo eso comporta gasto público, jóvenes. Como se dice, ¿no? ¿De dónde pecata mía? O mejor dicho, ¿de dónde nace la correa si no es del cuero, ¿no es cierto? Todo eso comportó gasto público y gasto y contribución de los contribuyentes, plata de los contribuyentes para salvar a las empresas. Y esto mismo nos lleva a la conclusión de que la empresa se ha vuelto dependiente, es dependiente del sector público. Y por eso mismo el sector público es necesario, jóvenes. No puede haber solamente en la economía, tal como preconizan los economistas clásicos, solamente una economía regida y compuesta por empresas. No. Tiene que haber un Estado para que ese Estado regule, estabilice, gaste cuando sea necesario el gasto público para incrementar la demanda agregada. Esa es la teoría, joven. Esa es la teoría. Listo. Bueno, acá está la discusión que ya hemos visto, ¿no? Eficiencia, no eficiencia. Ya hemos hablado sobre. Bueno, acá dentro de esta teoría del gasto público nos habla también Stiglitz del monopolio natural. Del monopolio natural. Dice, ¿no? El monopolio natural, producción pública de bienes privados. Pero antes no les había mencionado solamente las 7 fallas del mercado, pero no les había mencionado cuáles eran específicamente estas 7 fallas. El Estado entonces tiene 7 fallas. ¿Cuáles son esas 7 fallas? Enumero. Número 1. Les había comenzado a explicar, claro. Por adentrarme en la explicación de los bienes públicos, me olvidé ya de completar el número de las otras fallas. Un segundo, jóvenes. Y permítanme un segundo que voy a traer agua. Échame ahorita. ¿Cómo está usted, señor Jairo? Esperando que de las 7. Muy bien, muy bien. Alejandro José, ¿está ahí o no está ahí? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Disculpe. Listo. Sigamos entonces. Bueno, pero entonces, la falla, los bienes públicos. ¿Por qué ofrece el Estado bienes públicos? Porque el mercado no puede ofrecer ese tipo de bienes públicos que les he señalado, ¿no? Porque su costo marginal es 0. Porque la empresa no puede trabajar con costo marginal 0. Eso es bajo ningún concepto. 1. 2. Las externalidades, ¿no es cierto? El Estado es aquel que interviene para justamente evitar las externalidades negativas, tales como evitar que se contamine más el medio ambiente. Número 2. Número 3. Fallas en la información. No le voy a explicar cada uno porque eso es motivo de otra materia, solamente para que conozcan, voy a solamente enumerar entonces. Información, falla de la información del sector privado. Número 4. Poder de mercado, mejor dicho, la existencia de monopolios. Número 5. Que el Estado es incapaz de distribuir equitativamente la riqueza nacional. El mercado, la riqueza nacional. Número 6. Mercados incompletos. Número 7, que el Estado es incapaz también de solucionar el desempleo, ¿no? Por eso que tiene que intervenir el Estado con gasto público, ¿no? Y generar entonces empleo, producción, empleo, ¿no es cierto? La inversión pública en ese sentido.
Allí viene la importancia de la inversión pública. Perfecto, jóvenes, esas son las 7 fallas del mercado. Pero ojo, el hecho de que el mercado tenga fallas no exime de que el Estado tenga fallas. Claro, un economista marxista dirá que el Estado nunca tiene fallas, que el Estado es perfecto, ¿no es cierto? Es el demiurgo que resuelve todo, pero no, el Estado tiene fallas. Vamos a ver más adelante. Ojalá que tengamos tiempo, si no proseguiremos en la próxima sesión, claro, en la recuperación, seguramente. El Estado tiene fallas, jóvenes. Entonces, no es solamente que el mercado tenga fallas, el Estado tiene fallas. Y claro, somos humanos y toda creación humana no es perfecta, tiene errores siempre. Por eso mismo, entonces, se presentan este tipo de fallas. Listo. Hablemos entonces sobre el monopolio natural rápidamente. Estoy seguro de que ustedes conocen qué cosa es un monopolio natural, ¿no? Un monopolio natural es aquella empresa única, normalmente estatal del Estado, que brinda servicios especiales como por ejemplo el agua. El agua en todos los países es un monopolio natural. ¿Por qué? Por las características de ese servicio. Como en el caso de Lima, Sedapal, y en provincias también, que son controladas y administradas por los gobiernos municipales. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el sistema de agua necesita de un sistema uniforme de servicio, de provisión y de alcantarillado. No pueden haber varias empresas que puedan proveer este mismo servicio unificado, porque de otra manera lo que se genera es ineficiencia. Justamente lo que genera un monopolio natural es eficiencia en el servicio, por eso mismo se convierten en monopolios naturales. Y por eso mismo yo he dado por denominar en monopolios buenos. Esta es una denominación mía, propiamente, la voy a patentar, jóvenes, claro. ¿No? Por eso digo yo, hay monopolios buenos y hay monopolios malos. Los monopolios buenos son estos monopolios naturales. Y los monopolios malos son los monopolios privados, las grandes transnacionales que ejercen dominio de mercado y por lo tanto se benefician de un alto precio. Esos son los beneficios, los monopolios malos, ¿no es cierto? Esa es una creación mía, no he leído yo en ninguna parte eso, por lo tanto voy a patentarlo eso. Porque toda creación intelectual tiene que ser patentada, los jóvenes. Bueno, vamos solamente al concepto, jóvenes, ¿ya? Vamos a seguir avanzando acá. Bueno, es bueno saber qué cosas son los costes enterrados. Dice, todo esto cambia cuando hay costes enterrados, que son los costes, así como hay costes hundidos, ¿no? También es otro concepto. Costes enterrados, que son costes que la empresa no puede recuperar cuando abandona un mercado, dice. ¿No? La mayor parte de los gastos que se realizan en investigación y desarrollo representan costos enterrados. Entonces, todos los gastos en investigación y desarrollo son costos enterrados cuando se traslada la empresa de un lugar a otro, por lo tanto, pierde esa investigación. Bueno, volvemos al tema de la regulación e impuestos. ¿Qué cosa dice aquí? Cuando hay un monopolio natural con costes enterrados, existe el riesgo de que el monopolista se aproveche de su posición y cobre un elevado precio. Una manera de resolver este problema es, como hemos visto, la producción estatal. Preocupa más que el Estado no gestione bien la producción. En lugar de intentar producir el bien directamente,
puede dejar la producción al sector privado, pero regulando los precios